Buenos días, amigas y amigos palmeños. Como solemos hacer ahora Palma después de cada pleno, damos cumplida información a la ciudadanía a la que nos debemos nuestro trabajo y el estar en política, los acuerdos o las cuestiones más importantes que se trataron en el pleno de ayer por la tarde. En primer lugar, entre otros puntos, los más importantes, fue el tema de los problemas del sector citrícola, problema que venimos arrastrando en nuestra localidad y en nuestro entorno, en nuestra comarca, básicamente con el sector citrícola desde hace años. Entendemos desde ahora Palma que ya era hora, que esto se tenía que haber acometido antes la solución de este problema, pero entendemos que ya era hora que se acometa. Y entonces hay dos vías importantes de intervención en este tema. Por una parte, el día 7 de abril el alcalde tiene una reunión con el subdirector de la Comisión de Agricultura de Europa, a la que lleva una carta en la que describe un poco la realidad de la situación de Palma del Río en el tema del citrícola y las consecuencias y tal. Nosotros insistimos que en esta visita debe en alguna medida poner en cuestión, exigir y por tanto después pedir también a los propios grupos políticos que han votado determinadas decisiones o acuerdos marcados por la OCM, que han, en alguna medida, en nuestra opinión, o han generado la situación de precariedad laboral, de precariedad en los pequeños y medianos agricultores y que son las consecuencias de haber adoptado políticas no en función de los territorios, sino de la especulación que las grandes transnacionales hacen con el tema de cualquier producto agrario. Hasta el punto que se ha invertido el cambio de fijación de precios y lo que significa del 418% de incremento del valor en la cadena alimentaria desde que se produce hasta que llega al consumidor, solamente queda para el productor, para el agricultor, queda un 30%. De eso estamos siendo absolutamente conscientes de lo que está pasando en nuestra zona, que cada vez los precios de los productos agrícolas van por debajo. Es el fenómeno que a nivel mundial está ocurriendo, con que se están vendiendo los productos por debajo de su propio costo. Por poner un ejemplo, el costo, según nos informan la mayoría de los productores, del costo de producción de un kilo de naranja gira en torno a 28 pesetas, a 28 pesetas, y sin embargo ha habido años que se ha pagado hasta 9 céntimos. Ese problema hace un efecto dominó en cadena que hace que al final los pequeños y medianos agricultores tengan problemas de tesorería y por tanto de subsistencia, y sobre todo en la clase trabajadora, que es la que paga el final de la cadena, paga el pato. Nosotros en este terreno estamos haciendo un trabajo de investigación y participación con todos los sectores, porque no solamente son las transnacionales, sino que también obedece a situaciones de la organización interna. ¿Cómo es posible que había 5 OPCs hace unos años, han quedado en 2, algunas tienen problemas, hay un 60% de productores que no están asociados y que por tanto tenemos que insistir en también dar soluciones tras el análisis de lo que está ocurriendo en este sector en nuestra comarca. Es básicamente el mal funcionamiento de las OPCs, la cada vez menor y peor distribución de las ayudas de la PAC, el 3,5% de los 900.000 productores que reciben PAC se llevan más del 57% del valor total de los 47.000 millones que hay entre el año 2015 para el 2020 y que además son las grandes empresas, incluso no productivas, no agrarias, las que se llevan los montantes más importantes de este bocado. En esta línea le decíamos al alcalde que discutir los sistemas de la distribución de la PAC y el tema del acuerdo comercial que se firmó entre el Partido Socialista y Partido Popular y Liberales en Europa, con el acuerdo de Marruecos, están haciendo que, dado que no hay unas reglas de comercio justo, la eliminación de aranceles por cada kilo de naranja que entraba en España hasta el año 2012 pagaban 6 céntimos
y por cada kilo de aceite 1,29, al liberalización y eliminar esos aranceles, esta política desreguladora es lo que está provocando la deslocalización. Nosotros entendemos que la línea de trabajo, y en esta guerra estamos, tiene que ir por dos vías. La incorporación del capital social y con una estructura organizativa básicamente de cooperativas que asocia a este 60%, y en segundo lugar el tema de la soberanía alimentaria, que ya se está trabajando en Europa a nivel técnico desde hace 4 años, pero que los lobbies que influyen en las decisiones políticas están impidiendo que eso llegue a los problemas. No trabajar, no proteger el territorio está llevando a lo que está llevando y a las grandes consecuencias que tiene culturales, xenófobas, etcétera, de no asentamiento de la mano de obra en el medio rural. Entonces, en esta línea es lo que estamos trabajando. Próximamente presentaremos el documento con algunas propuestas muy concretas, incluso a nivel de cambio en la organización del tema del trabajo. En segundo lugar, el punto más importante, otro importante que se planteó fue el tema del papel de las diputaciones. Como sabe la ciudadanía, en el acuerdo firmado entre el pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista a nivel de Madrid, se habla literalmente en uno de los capítulos, en una de las 200 medidas, literalmente se dice la supresión de las diputaciones comunes, por tanto se eliminan las de las diputaciones de carácter foral y los cabildos insulares, y sin embargo aquí el Partido Socialista en Andalucía habla en la moción que presentó ayer de la vigencia de las diputaciones, hasta el punto de que ambos partidos, Partido Popular y Partido Socialista, unificaron su moción en defensa de las diputaciones con algunas modificaciones para su modernización. Nosotros entendemos que la estructura política de las diputaciones es una fuente de clientelismo, una fuente de protagonismo y, en segundo lugar, lo que es más importante, no se derivan los presupuestos que proceden del Estado, no derivan para las competencias que estamos de acuerdo para equilibrar los pequeños y medianos municipios y tal. Voy a dar un dato que pueda corroborar lo que estoy diciendo. En el año 2015, el Estado dio para las 8 diputaciones de Andalucía 1.749 millones de euros, que no es una cifra desdeñable. Y sin embargo, lo que se repercute de esos 1.749 millones en la construcción del territorio y tal, solamente llega a un 20-30%. Nosotros entendemos que esta desviación no tiene justificación más que de desviar dinero para elementos que no tengan eficiencia y rentabilidad social. Y en segundo lugar, el propio sistema de elección de las diputaciones nos parece absolutamente antidemocrático. Son las organizaciones, los partidos políticos, en este caso el bipartidismo, los que han estado incorporando la elección, pero no directa, vía democrática por parte de los ciudadanos. Por tanto, nos opusimos en contra. Nuestro criterio es que las funciones que realizan las diputaciones, el respeto a los derechos de los trabajadores y las competencias se deben mantener, pero es hora ya de que en el siglo XXI suprimamos una institución que a nivel político tiene poco que ver. El tercer punto que tocamos ayer, uno de los puntos que se aprobó ayer en el Pleno, fue una moción que había presentado el Grupo Popular sobre el tema de la disminución o de supresión del impuesto de sucesiones y acoplar el que hay en Andalucía al que hay en Madrid. Sobre este tema tenemos que decir que el impuesto de sucesiones es el único impuesto, junto con el del IRPF, que es progresivo. Es decir, la desaparición del impuesto de patrimonio hace que cada vez más no tenga el carácter redistributivo y progresivo la emisión fiscal, los impuestos, el sistema impositivo. Por tanto, entendemos que hay que mantenerlo y hay que, en alguna medida, sí que se tiene razón en que no dejar tanta autonomía. Hay que tener unos criterios claros, lo dice el propio Servicio de Inspectores, de que tiene que haber una armonización, mantenimiento del impuesto, porque voy a poner un ejemplo, para que se entienda bien. Con la legislación actual,
que se dice que es un impuesto que perjudica a los ricos. Con la legislación actual, una familia con 2 propiedades más la vivienda habitual, si el valor de las propiedades locales, naves, pisos, es inferior a 476.000 euros, no se pagan impuestos si el patrimonio de los herederos es inferior a 500.000 euros. En caso de que el valor de las propiedades supere los 476.000, se paga el 25% del valor. Entendemos que tenemos que hacer una política fiscal progresiva para poder mantener el estado del bienestar del que tanto se llena la boca, entendemos que hay que mantener y perpetuar este sistema, y lo único que hay que hacer es no buscar la vía de escape de que cada comunidad autónoma, por ejemplo Madrid, pues lo utiliza como argumento electoral. Entendemos que es un impuesto que hay que seguir manteniendo. Se habla de que hay renuncias porque no se pueden pagar, etc. Voy a dar algunos datos que lo pueden corroborar. Según la Consejería de Hacienda, en el año 2014 los contribuyentes que cambiaron de domicilio en los 2 años previos a la tributación por este impuesto fueron del 0,11%, en concreto un 81 personas. Es estupendo, como dice el Partido Popular, que de las 5.978 renuncias a herencias que se produjeron en 2014 les preocupen, pero no sé cómo piensan que son independientes de cifras mucho más preocupantes como las 16.469 ejecuciones hipotecarias. Pero claro, mejor preocuparse por las familias que no heredan que por las que se quedan en la calle. En alguna medida estamos hablando de todo el tema hipotecario. ¿Qué hay que hacer con este impuesto de sucesiones? ¿Dejarlo como está? No nos parece que no, pero tenemos que recobrar el sentido original del impuesto, corregir disparidades económicas y frenar la competencia fiscal desleal. Incluso la Asociación de Inspectores de Hacienda, GETSA, llama la atención de que el Partido Popular traiga esta moción aquí, ellos que han presidido durante estos 4 últimos años el Gobierno central. Pero claro, trabajarlo por territorios tiene una mayor rentabilidad electoral. Por tanto, nosotros tenemos que hay que regularlo, que hay que actualizarlo, pero que en alguna medida no se puede suprimir. En alguna medida una modificación del impuesto regresiva que haga que las grandes fortunas generadas con la fuerza del trabajo de miles de andaluces se queden en manos de siempre de las mismas familias sin ninguna repercusión social, nos parece que es un elemento que hay que contemplar. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y como siempre estaremos a disposición. Anunciar que próximamente, ya cuando tengamos el documento cerrado, porque nos quedan algunas entrevistas con Sunarán y algunas de las que estamos entrevistando a todos los sectores implicados, daremos ya un definitivo documento, por lo menos de inicio, para poder acometer el gran problema que nos afecta al gran porcentaje de la economía que significa el tema de la naranja y de los citícolas y, en definitiva, el tema rural en nuestro municipio. Muchas gracias por vuestra atención y a vuestra entera disposición. Gracias.